acompañarnos. Estamos muy honrados que nos acompañes, muy atentos a lo que nos vas a decir. Quería también agradecerle a Jorge Humberto Botero que hizo el enlace contigo y se aseguró de que tuviéramos esta sesión. Entonces yo creo que sin más preámbulos, Camilo, adelante, somos oídos. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Mil gracias a Jorge Humberto, que sé que fue el promotor de la realización de esta reunión, y a ti, Armando, y obviamente a todos ustedes que se han conectado a estas horas del día. A mí me solicitó Jorge Humberto y me solicitó Armando que hiciera una corta charla, que en principio debería de ser una presentación por ahí de unos 30 minutos, sobre lo que creo que debería de ser y lo que creemos que se va a convertir en la agenda de política exterior del presidente electo Joe Biden con Colombia. Entonces, yo me quisiera referir a esa charla a partir de tres propósitos. Primero, voy a decirles lo que creo que va a ser esa agenda. ¿Cómo vamos a tratar de desarrollarla? ¿Con quién debemos de desarrollarla? Y cuando digo con quién, espero mencionar algunas personas que son bastante obvias. Yo creo que muchos de ustedes las conocen. Y después las instituciones, tanto algunas oficiales como otras instituciones, organizaciones no gubernamentales americanas que resultaron de especial utilidad cuando estuve allá. Yo fui embajador de Colombia en Washington y por eso me atreví a decir que podía conversar un rato sobre el tema durante un año, el último año del gobierno del presidente Santos. Entonces, ya ha habido, para tratar de el qué, es decir, cómo va a ser esa agenda y cómo se transforma esa agenda. Yo creo que sumando los intereses de los Estados Unidos y de Colombia, y teniendo en cuenta lo que ya ha dicho el presidente electo Biden y lo que venía haciendo desde la vicepresidencia y lo que trató de hacer el gobierno del presidente Obama, pero sobre todo lo que ya ha expresado, él ha dicho, bueno, la agenda con Colombia la vamos a retomar primero que todo teniendo en cuenta el relanzamiento del apoyo al proceso de paz. Pero ese relanzamiento al apoyo del proceso de paz lo entendemos directamente vinculado con el tema de derechos humanos, derecho internacional humanitario y fortalecimiento de democracia. Y eso tiene una razón porque él está pensando en unas acciones desde el Departamento de Estado en relación con el fortalecimiento de la democracia a nivel mundial, pero especialmente a nivel continental. El otro tema que él va a incluir es la corrupción. Él quiere montar un programa de lucha contra la corrupción y quiere tratar de hacer eso a partir de un programa especial con Colombia. Así lo incluyó ya públicamente en un documento que hicieron internamente en el partido. Además, él obviamente no deja de medio lado la lucha contra el narcotráfico, pero aparece como un punto que no es el primero y tampoco es el segundo. O sea que en eso, pues Colombia tendrá que ver cómo la maneja, sobre todo en comparación con lo que venía sucediendo. Y además habla de algo que yo creo que es importantísimo, que obviamente también se desprende de sus varias intervenciones en los debates presidenciales y desde antes, lo que tiene que ver con la inclusión de el cambio climático, la lucha contra el cambio climático, la preservación del medio ambiente, pero sobre todo la preservación de la biodiversidad. Eso, digamos que es de donde viene la propuesta, la primera propuesta que ha hecho hablando de Colombia. Pero además, eso está apoyado por lo que se llamó el ejercicio de los diálogos de alto nivel,
El último se hizo a principios de este año. Eso incluyó temas interesantes de educación. Obviamente esta vez va a tomar, y ahí nosotros tenemos un interés realmente muy grande, que es la forma de ampliar la agenda con los Estados Unidos, incluir programas y cooperación en educación, en salud, que es más que relevante en este momento, teniendo en cuenta pues la pandemia y teniendo en cuenta el problema que ellos venían teniendo con los opioides. Ciencia y tecnología, otra vez aparece en eso el tema de la cooperación militar y, entre otras cosas, para nosotros, la retoma, que a mí me parece importantísima y obviamente tiene que ver con el problema de las drogas, la retoma del principio de responsabilidad compartida. A mí me ha dolido como funcionario de Colombia durante tantos años. Yo estuve en la Cancillería, fui funcionario de carrera durante 35 años. Me ha dolido mucho que se perdiera el tema de el principio de la responsabilidad compartida y que lo dejáramos de utilizar, porque nosotros luchamos durante 30 años para que la comunidad internacional aceptara ese principio, cosa que sucedió finalmente en la Asamblea General de 1998 en las Naciones Unidas, en que se aceptó el principio de la responsabilidad compartida por consenso y por parte de la totalidad de los países de la ONU. Eso se fue perdiendo. Entre otras cosas, los mismos Estados Unidos la habían aceptado y ustedes pues tienen todos en mente cómo fue compleja esa historia. Eso empezó a manejarlo por allá el doctor Alfonso López, yo creo que fue el primero que habló de eso. Y después se fue avanzando hasta que el presidente Reagan y la señora Nancy Reagan, también en la ONU con el secretario Schultz, dijo que el cartel de Medellín empezaba en el cartel de Los Ángeles. Y eso lo consideramos en la Cancillería como realmente un hito histórico de la diplomacia colombiana, que había empezado a vender el principio de responsabilidad compartida, primero que todo relacionado con el problema mundial de las drogas. Esa es básicamente la agenda que en realidad lo que hace es retomar en buena parte la agenda del gobierno del presidente Barack Obama y algunos elementos anteriores y algunos nuevos que vienen entonces en lo que se llama las 7 sesiones del diálogo de alto nivel que se desarrolló entre Colombia y los Estados Unidos. Ahora, ¿cómo creo yo y cómo creo institucionalmente que se debería de hacer? Esa retoma tiene las siguientes bases. Primero, obviamente, el bipartidismo, que es algo se trató durante 30 años desde que el gobierno del presidente Samper materialmente Dicho. ahí está. ¿Alguien quería interrumpir? No, por favor, apaguen los... Por favor. Ahí está, entre otras cosas, el trabajo que hizo Luis Alberto Moreno durante 8 años como embajador de Colombia en Washington. Está el trabajo de Carolina Barco y está el trabajo del resto de embajadores. Todo el mundo sostuvo la caña y se hizo un esfuerzo monumental con el Congreso. Cuando digo monumental es que hubo, o sea, yo creo que todos suman fácilmente 4.000 visitas al Congreso en todos esos años. Y eso se seguía haciendo. En el año en que yo estuve, hice 120 visitas al Congreso en un solo año. Yo estuve exactamente un año. Y sin embargo, esas eran todas visitas debidamente registradas, debidamente planeadas, con unos mensajes coherentes y consistentes, sobre todo muy consistentes. Entonces es muy importante que para desarrollar esa agenda
tengamos en cuenta que la base para tener éxito es el bipartidismo. La otra cosa es mantener la calidad de relación estratégica que tiene Colombia con los Estados Unidos, sobre todo pensando en la región y ahora particularmente en la subregión. Obviamente aquí tenemos en mente a Venezuela que la agenda Biden mete la inmigración y mete a Venezuela, también la mete, por eso la quiero mencionar acá, pero como un último punto dándole menos énfasis de lo que se le venía dando, pero obviamente está como un punto adicional y nosotros jugamos ese papel de ser el aliado estratégico, así nos llaman ellos y así nos gusta a nosotros decir que somos los amigos de los Estados Unidos como aliados estratégicos en la región en relación con el tema migratorio, el tema de la problemática venezolana en general, y por eso tiene relación con lo que tiene que ver con desarrollo y consolidación, porque a ese nivel hemos llegado de la democracia en el continente. La otra cosa, obviamente importantísima, y en esa base que se ha ido construyendo, tiene que ver con la existencia de un TLC y la existencia de una relación comercial muy antigua con los Estados Unidos y el hecho, pues, de que finalmente, después de un trabajo bien difícil de convicción, el presidente Obama, al principio de su gobierno, resolvió mandar el Tratado de Libre Comercio a consideración del Congreso. Ahí realmente los que jugaron un papel importantísimo fueron los miembros de la Cámara de Comercio Americana, la gran Cámara de Comercio Americana que está allá pues en Lafayette Square, y fue realmente la Cámara de Comercio la que hizo un trabajo invaluable para convencer al presidente Obama de que mandara a consideración del Congreso dos tratados de libre comercio que estaban listos, el colombiano y el panameño, y que de ahí arrancara Colombia a conseguir los votos. Y por último, yo quiero mencionar dos elementos que se complementan mucho. Uno, que de alguna manera ya se mencionó, que es el nivel de cooperación militar que hay entre Colombia y los Estados Unidos, que se desprende en buena parte, pero no únicamente, del Plan Colombia. Y después ellos vuelven el Plan Colombia, se mueven a llamarlo Paz Colombia. Y bueno, han mandado señales de que quieren darle una ulterior evolución a esa relación que tiene que ver con el fortalecimiento de las fuerzas militares y después un apoyo al proceso de paz. Hay un área de trabajo de la embajada que yo vi, por lo menos me atrevo a decirlo en relación con mi experiencia, muy, muy importante, que es el poder blando que Colombia fue construyendo en Washington. Y ese poder blando realmente tiene repercusiones muy importantes e insospechadas. Y es un relacionamiento que fue haciendo el país no solo con algunas de las principales agencias del Estado, empezando por el nivel medio y bajo del Departamento de Estado. A mí realmente me ha sorprendido muchísimo porque es que eso choca con mi experiencia totalmente. La idea de que el Departamento de Estado no cuenta cuando en realidad por lo menos la parte operativa durante Trump siguió siendo definitiva para Colombia. Es verdad que Trump lo desbarató, porque él quería desbaratar el legado de Hillary Clinton. Y es verdad que se trasladó el poder, esa fue mi experiencia, del Departamento de Estado para las grandes decisiones estratégicas, políticas, se trasladó al Consejo de Seguridad en la Casa Blanca. Y eso fue muy conflictivo tanto para Rex Tillerson como lo seguía siendo para el señor Pompeo, por más de que estaba tan próximo al presidente, porque la verdad es que el Consejo de Seguridad desde la Casa Blanca empezó a quitarle competencias y a desdecir de muchas decisiones que se tomaban en el Departamento de Estado. Entonces, yo creo que con esa base
y con esa propuesta de agenda, Colombia puede recurrir a un poco de gente. Yo hice aquí una corta lista de gente que de primera mano sé que están listos, que están pendientes a ayudar a Colombia y que tienen una capacidad importante de influencia en el equipo de política exterior del presidente electo. Esos son Anthony Blinken, que trabajó con él cuando era vicepresidente, Dan Restrepo, seguramente ustedes lo conocen, Juan González, que también fue asesor del presidente Obama en política exterior, Thomas Shannon, que era el director para América Latina del Departamento de Estado, ya quien realmente Trump se hizo el propósito de maltratar. Él venía de ser embajador de los Estados Unidos en Brasil, pero ha sido un aliado de Colombia invaluable y estoy totalmente seguro de que es el tipo de persona al cual el equipo del presidente Biden va a estar consultando. Michael McKinley, que fue embajador acá y que fue después embajador en Brasil y que hizo un esfuerzo grande para establecer algún tipo de contacto, especialmente a nivel del Congreso, entre el equipo demócrata y el equipo republicano. Obviamente William Brownfield, entre otras cosas porque William Brownfield jugó un papel muy importante cuando en el primer año del gobierno del presidente Trump estuvieron a punto de volver a la historia de la desertificación. Brownfield se opuso a eso abiertamente. Y por cierto, no solo con cuento que me dijo a mí, me dijo, mire, nosotros no creemos, no tenemos en nuestra agenda la utilización del glifosato. Me acuerdo como si fuera hoy. Y yo creo que ese señor juega todavía y jugará un papel importante, entre otras cosas porque fue del equipo del vicepresidente Biden. Bernie Aronson, sobra decir quién es, importantísimo también para la relación con Colombia. Ben Cardin, senador de los Estados Unidos. Obviamente, yo quiero aquí mencionar algunos de los miembros del Congreso con los cuales contamos. El senador Chris Coons, de Delaware, Dianne Feinstein, ustedes la conocen divinamente, Susan Collins, republicana, Roy Blunt, republicano, sobra decir que Patrick Leahy, pero Patrick Leahy hay que saberlo medir porque yo creo que uno de los problemas que vamos a tener con esa agenda, pero que es ineludible, va a ser el tema de los derechos humanos, va a ser el tema de los asesinatos de líderes sociales y obviamente el tema de la muerte de desmovilizados. Ya nos lo dijeron con una carta que mandó un grupo grande de congresistas americanos hace más o menos 6 meses, 7 meses, se la dirigieron al presidente de la República, pero es una advertencia de que el tema de los derechos humanos va prendido a una agenda activa de reconstrucción de la relación con los Estados Unidos en la medida en que hay un cambio de gobierno. Para mencionar unos pocos más, yo pensaría muy importante hacer una aproximación a Kamala Harris. Va a ser imposible ahora, era imposible antes. Yo pedí cita con Kamala Harris durante 6 meses, nunca tuve éxito porque nunca estaba en Washington. Se la pasaba en California y era imposible conseguirla, inclusive los pocos ratos que estaba en Washington, pero yo creo que al equipo de ella sí podemos tener acceso y empezamos a tenerlo entonces. Bueno, hay otros representantes que han tenido más o menor contacto con Colombia. Gregory Mix, que ustedes lo conocen, se la pasaba aquí desde el gobierno del presidente Uribe, venía muchísimo. Pero yo creo que hay que hacer una agenda con una lista de personas con las cuales podamos empezar a discutir esto que ya es una agenda muy clara.
ya es una agenda que está bastante establecida, pero para establecer la forma en que la desarrollemos y en que logremos los objetivos que buscamos. Ahora, yo quiero señalar que por lo menos desde mi punto de vista, los interlocutores de la embajada, cuando uno se da cuenta en dónde gasta el tiempo, uno se levanta temprano y empieza a cumplir con una cantidad de cosas que le piden, uno gasta el tiempo, obviamente, en el Departamento de Estado, en el Departamento de Comercio, en el Departamento de Defensa, en la DEA, en la CIA y, muy importante, en USAID. USAID es una agencia de los Estados Unidos que tiene un nivel de compromiso con Colombia realmente muy impresionante, todo lo que alcanzan a hacer. Y debo señalar que como esa burocracia y como ese aparato estatal americano es tan grande y tan complejo, y digamos, el nivel de coordinación es un poco precario. Debo decir, y lo digo de buena fe, que uno encuentra entre esas diferentes agencias muchas oportunidades de trabajo y muchos espacios para avanzar las prioridades colombianas. Eso es lo que creo. Quiero señalar, para terminar, lo siguiente. Sabemos que el presidente electo tiene en mente hacer dos cosas. Una gran conferencia sobre democracia, que probablemente sea continental. Yo no creo que vaya a meterse en un tema global. Va a ser continental. Y creo que si Colombia empieza a preparar su participación en esa conferencia, puede resultarle muy positivo y puede realmente cosechar réditos. La otra cosa que creo que es una oportunidad muy importante para el gobierno actual, teniendo en cuenta el cambio de gobierno en los Estados Unidos, es la celebración de los 200 años de relaciones entre Colombia y los Estados Unidos el año entrante. Los Estados Unidos nos reconocieron en 1822, nos reconocieron, por cierto, solo después de que lograron el acuerdo Adams-Onis para quedarse con la Florida. Y nos lo dijeron al Libertador, dijeron, nosotros no vamos a meternos a reconocerlo a ustedes hasta que no esté resuelto el tema de la Florida, pero la verdad es que apenas lo resolvieron y se quedaron y negociaron la Florida con los españoles, nos reconocieron a nosotros. Entonces, esa es otra gran oportunidad para que Colombia de una vez le extendiera una invitación al presidente de los Estados Unidos. Muy probablemente sea difícil que la acepte, pero sí podríamos pensar desde ya en un evento que puede tener mucha carga política, mucha carga simbólica y podríamos a través de eso conseguir una forma para empujar desde nuestro punto de vista la agenda que describí al principio. Yo lo dejaría ahí. Estoy listo si hay preguntas. A mí me había dicho el doctor Armando que pensara en unos 25 o 30 minutos. Estos son, creo que 27 minutos exactamente. Y obviamente estoy listo para que conversemos sobre otras cosas. Obviamente la experiencia en Estados Unidos fue una experiencia apasionante, interesantísima y un poco dramática, porque esos primeros años, esos años de Trump han sido bastante dramáticos desde varios puntos de vista. Mil gracias. Camilo, muchísimas gracias, muy interesante. Ya tenemos varias personas han pedido la palabra. Yo comenzaría invitando a Alejandro Linares, que quisiera que tomara la palabra. Muchas gracias, Camilo. Como llegué un poquito tarde, no le paré bolas al tema de glifosato, pero sí quería preguntarle cuál es su visión ahora con el cambio de presidente frente a la fumigación en Colombia con glifosato. ¿Qué perspectivas se ven en esa materia? Pues yo alcancé a mencionar, y entre otras cosas, esto se ha discutido muchísimo. Hay una serie de entidades de
y de organizaciones de los think tanks y demás. Yo tengo aquí una lista con las que yo trabajé, donde se discutía mucho eso. Pero bueno, lo que quiero señalar es que el gobierno americano de Obama y teniendo de vicepresidente al presidente electo, fue muy claro conmigo y fue muy claro con el gobierno colombiano en el sentido de que ellos no exigían y no metían en el tratamiento del problema del narcotráfico la aspersión con glifosato. Y yo creo que eso está basado en una visión que estaba consensuada entre los militares y yo se la oí a los militares. Y es que en Colombia, para lograr la mayor reducción con aspersión, que llegó a unas 70.000 hectáreas, y que por cierto fue muy traumática, porque acuérdense los problemas que tuvimos con Ecuador en el gobierno del presidente Uribe, pero digamos, llegó a unas 70.000 hectáreas de coca destruida. Exigió 1.600.000 hectáreas de fumigación. O sea, la relación, uno puede revisar esas cifras. Yo la última vez que las revisé con cuidado estaba en Washington, pero realmente es bastante cuestionable el resultado del glifosato. Ahora, en una agenda americana centrada en la preservación del medio ambiente, de la biodiversidad y de la lucha contra el cambio climático, el tema de la aspersión no cuadra muy bien. Yo creo que esa exigencia va a bajar. Ahora, por otro lado, también debo decir, por lo que yo he leído y he estudiado, el sistema de las Naciones Unidas no lo ha dicho hasta el cansancio. Solo la sustitución con unos planes que permitan a esas familias y a esos colombianos a reincorporarse a la economía es eficiente. La erradicación forzosa, sobre todo con glifosato, lo que causa es un desplazamiento del cultivo. Pero la verdad es que las cifras que yo usé en Washington entre el 2017 y el 2018 eran demostrativas de que se habían gastado, se habían fumigado 1.600.000 hectáreas y el resultado final fue la eliminación de unas 70.000, que es a lo que se llega en un momento cuando tenemos el número más bajo de cultivo. Y por eso, desafortunadamente, la gente dice, no, es que la única forma es con el glifosato. Yo soy muy escéptico y sé que el Partido Demócrata y que el equipo del vicepresidente entonces, presidente electo hoy, no lo dijo, a mí me lo dijeron apenas llegué. Nosotros no creemos en eso y no metemos la exigencia de la renovación o de la retoma de la fumigación otra vez como parte de la lucha contra el narcotráfico. Muy bien, muchas gracias, Camilo. Tiene la palabra Fabián Giraldo, después viene Rudy Holmes. Fabián, adelante. Bueno, aquí prendo la cámara. Buenas tardes, muy agradecido con esta interesante conferencia, también por estar aquí con semejantes nombres que hay en el panel que sin duda son grandes aportantes a la historia de nuestro país. Mi nombre es Fabián Giraldo y soy funcionario del DNP y quería preguntarle una pregunta silly y luego una pregunta un poco más compleja. La primera es cómo se dirige uno a un ex embajador, porque todavía no lo tengo claro. Si se le dice ex embajador o se le dice doctor o cómo se le dice. Y la segunda, un poco más a fondo. Bueno, estaba leyendo un artículo de Robert Kaplan en The National Interest hace unos 15 días donde habla del Afterlife Empire y habla de todo lo que ha ganado China con su Belt and Road Initiative, lo que ha ganado Rusia, lo que ha ganado el mismo Erdogan en Turquía. Es decir, todos esos espacios son espacios que han venido ganando estos países y tratan de volver un poco a la parte del imperio. Sin embargo, Trump en su política bastante nacionalista, pues se aisló de todos estos espacios, los dejó libres. Y yo quisiera preguntarle en sí, ¿qué tantas probabilidades tenemos nosotros como Colombia
acceder o lograr tener algún puesto importante en esa agenda que seguramente va a tener el nuevo presidente Biden, y donde yo lo veo con cierta esceptitud en términos de que va a estar tan ocupado ganando o reganando esos espacios que perdió Trump, y que no sé hasta qué punto nosotros verdaderamente vamos a poder acceder, y qué más podríamos hacer para poder acceder a toda esta o a todo este interés para poder sacar adelante toda esta serie de proyectos que están en camino. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero que todo, pues yo soy Camilo Reyes y eso queda ahí. Pero, a ver, la respuesta es la siguiente. Yo tengo la convicción y la experiencia, afortunadamente, y le agradezco mucho, se le agradezco mucho a Colombia, de haber sido embajador ante las Naciones Unidas en Ginebra durante 5 años. Y llegué a la conclusión, es un puesto interesantísimo y al mismo tiempo muy complejo, porque esa es una agenda muy política y son por lo menos 30 mecanismos que uno, u organizaciones que uno tiene que atender. Pero lo que quiero decir es que para un país como Colombia, el ámbito multilateral es invaluable. Es invaluable. El país adquiere unas dimensiones que si no fuera por los organismos internacionales no tendría, y genera unos bienes públicos y además genera una capacidad de negociación inimaginable. Yo creo que el mejor ejemplo de eso, y por eso yo sostengo que lo que es más recuperable y más aprovechable para nosotros de esa nueva agenda que está proponiendo el presidente electo, es el tema del rol de Colombia en el cambio climático, la preservación del medio ambiente y de la biodiversidad, subrayando la biodiversidad. ¿Por qué? Porque Colombia realmente construyó un rol de liderazgo en el Acuerdo de París, en todo el proceso de la Cumbre de la Tierra desde el año 92 hasta el Acuerdo de París del 2015, y los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS. A mí me ha impresionado mucho saber, porque bueno, en buena parte de esa historia yo ya estaba afuera, Colombia es referencia en relación con la negociación de los ODS y con el Acuerdo de París. Y es una dimensión que Colombia fue adquiriendo a través del tiempo, entre otras cosas, gracias a unas decisiones tomadas por el gobierno del presidente Barco y una serie de decisiones que ustedes conocen que tienen que ver con el tratamiento del territorio nacional y de los parques nacionales. Yo sé que en eso nos hemos quedado cortos, pero el hecho es que el aprovechamiento de Colombia en los organismos multilaterales es en ese y en muchísimos otros aspectos. Este es el ejemplo más reciente, pero hay muchos más. Por ejemplo, el que mencioné al principio, de haber logrado la aceptación por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas especial sobre el narcotráfico en el 98 del principio de responsabilidad compartida. Eso es una dimensión diplomática y de relaciones exteriores de Colombia que no se habría adquirido sin tener detrás esa parafernalia tan compleja, a veces tan criticable, pero que le acaba sirviendo enormemente a un país como Colombia. Entonces, dicho eso, Colombia sí debe de aprovechar la decisión de los Estados Unidos, ya anunciada también, anunciada por el presidente electo, de que va a volver al Acuerdo de París, de que va a volver al acuerdo nuclear, el JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action, que es el acuerdo con Irán, con los 5 países nucleares, más Alemania y obviamente Irán. Va a volver a ese acuerdo. Que están considerando seriamente volver al Consejo de Derechos Humanos del cual se salió el presidente Trump, volver a la UNESCO, volver a la OMS,
Bueno, la salida de la OMS no se ha protocolizado, así es de que esa parte le queda más fácil. Y retomar el TPP y retomar la Alianza Atlántica, hablando desde el punto de vista de comercio. O sea, que nada más con esos datos, él hizo otras cosas, digo, el señor Trump sacó a los Estados Unidos de todo ese sistema, pero además tomó una decisión terrible, incomprensible para nosotros, que fue haber dejado de defender el sistema multilateral que los Estados Unidos con Gran Bretaña y otros países, pero principalmente ellos dos, crearon después de la Segunda Guerra Mundial. Para nosotros, para nuestra prioridad, ir de la mano con los Estados Unidos. Y cuando digo de la mano es que nosotros podemos realmente sacar tajada de una decisión de los Estados Unidos de volver a esos compromisos en la medida en que para nosotros son muy importantes. Y aquí me refiero especialmente a lo que tiene que ver con el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muchas gracias, Camilo. Rudy Holmes, por favor. Gracias, Armando. Camilo, una pregunta que no sé bien cómo plantearla. ¿Hay posibilidad de tener una política exterior un poco más independiente de los Estados Unidos, que sea como más creativa, o eso es algo que realmente no es para Colombia? Y No. vinculado con eso, ¿qué vamos a hacer con Venezuela? Okay. Muy bien. A ver, Rudolf, la primera, yo sí creo que se puede hacer una cosa mucho más creativa con los Estados Unidos y más independiente sin duda alguna. Hay un pecado en el cual caemos y caímos y seguimos cayendo, que es esta decisión. Yo sé que es muy difícil, entre otras cosas es muy difícil porque es costoso, pero el Plan Colombia tuvo una explicación y tiene una explicación hasta Paz Colombia. Y bueno, todos sabemos que recién, mejor dicho, en el año 2000 Colombia recibió, gracias al Plan Colombia, algo así como 800 millones de dólares y eso siguió a través de los años y hoy llegamos a 11.000 o a 11.500 millones de dólares. Últimamente esa ayuda se bajó a 450 millones de dólares cada año y esa ayuda hoy día pues la decide el Congreso americano como parte del presupuesto anual americano. Pero hay una cosa que nos condiciona horriblemente y es precisamente estar pendiente Colombia de 400 millones de dólares, que es lo que esperamos de los Estados Unidos relacionados con el Plan Colombia y últimamente relacionados con el resto de propósitos, porque como digo, se volvió Paz Colombia y lo que tengo entendido es que nos van a proponer un nuevo cambio ahora, con motivo del cambio de gobierno. Pero entonces, yo lo que creo es esto. Sí es posible tomar una cierta distancia. Me parece que tomar la cierta distancia implica afinar la capacidad de actuar con otros actores, porque también creo que va a pasar lo siguiente. La pandemia implica una recomposición del escenario internacional. Y esa recomposición nos va a llevar a una regionalización de la política exterior. Porque el orden internacional que se creó después de la guerra sufrió su peor golpe con el frenón a la globalización y con la llegada de la pandemia. Ese orden no va a ser igual. Por más de que el nuevo presidente de los Estados Unidos vuelva a llevar a los Estados Unidos a sus compromisos, entre otras cosas, incluyendo la OTAN e incluyendo la relación con la Unión Europea, que también está pasando un rato muy desagradable, pero eso es principalmente por razones políticas, por el aumento de los países y la incoherencia de algunos de los países intermedios, sobre todo. Pero la respuesta es, sí creo que se puede,
pero tenemos que reducir la dependencia. Porque es que si siguen midiendo la relación con la consecución de los 400 millones de dólares, Colombia vive embargada y se la cobran al gobierno correspondiente en una forma terrible. Entonces, yo sí creo que se puede armar una mayor distancia en la medida en que también seamos capaces de diversificar las relaciones de Colombia con el resto de la comunidad internacional, con un poco más de recursos humanos y entre otras cosas recursos financieros. Y podíamos tomar una cierta distancia con mucho cuidado, claro, y con mucha elegancia, pero sí lo podemos hacer. Ahora, yo creo que con Venezuela lo que va a pasar es esto, sí va a haber un cambio. Hablando de la agenda americana, yo sí creo que va a haber un cambio y que muy probablemente, el nuevo gobierno americano busque alguna forma de crear una relación menos costosa para la población, no para el régimen, sino para la población. Yo pienso, es muy difícil, pero yo creo que los Estados Unidos deberían de hacer una aproximación más abierta y más generosa al Grupo de Lima. Y que el Grupo de Lima debe de empezar a considerar algo que a nosotros nos haría una gran diferencia. Y es tener una aproximación a la relación consular distinta a la relación diplomática. Porque es que el costo humanitario es altísimo. Pero yo sí creo que va a haber un cambio. También va a ser un cambio menor. Yo no creo que vaya a haber algo muy dramático y muy diplomático, por llamarlo de alguna manera. Pero sí va a haber un cambio en relación a la simple amenaza y sobre todo a la falta de coherencia en que cayó Trump. Porque es que Trump hizo dos cosas. Amenazó con la invasión militar y amenazó con reunirse con Maduro. Hizo una cosa detrás de la otra. Los que estaban, el gobierno como el de Colombia, que estaba comprometido estaba comprometido en que se caiga Maduro, quedó completamente loco cuando el presidente Trump dijo que le estaba considerando hablarle a Maduro. Y eso sí que está bien descrito en el libro de este señor Bolton. Entonces, la falta de coherencia es muy costosa ahí. Y yo creo que sí va a haber unos cambios que van a ser cuidadosos, delicados, pero pensando más en el aspecto humanitario de la crisis que en el aspecto puramente estratégico. Y nosotros nos va a tocar mirarlo con mucho cuidado, porque ya ha tenido un costo muy alto para nosotros habernos matriculado en el frente de batalla, en la vanguardia de la amenaza a Venezuela. Muy bien. Camilo, muchas gracias. Tenemos 5 o 6 personas en cola. Carlos Caballero, adelante. Carlos. Carlos. ¿No tendrá el mute? Marta, ¿usted va a Carlos? A ver. Sí lo veo, pero seguramente se levantó un momento. Entonces, ¿por qué no, mientras yo lo llamo, por qué no le damos la palabra a Gustavo Moreno? Gustavo, adelante. No, pero yo estoy aquí. Ah, ya apareció Carlos Caballero. Yo estoy aquí, no estaba hablando, pero tú me tienes sin micrófono. Ya No, tiene micrófono. Estaba diciendo que siempre es muy agradable conversar con Camilo. Mi pregunta tiene que ver un poco con la preocupación venezolana. ¿Cómo se ve Cuba? ¿Algún acercamiento con Cuba que pueda influir indirectamente en el manejo venezolano? Gracias. Bueno, esa pregunta sí que resulta pertinente por esto, porque uno de los grandes éxitos del gobierno del presidente Barack Obama fue una aproximación distinta a Cuba.
Trump la interrumpió, pero no cerró la embajada. Entonces, le va a quedar relativamente fácil al presidente Biden la retoma de alguna reconstrucción con Cuba. Y obviamente, en ese espacio, nosotros deberíamos de hacer una propuesta para ver cómo manejamos la relación con Venezuela. Cuba sigue teniendo, bueno, todos lo sabemos, sobra decirlo, sigue teniendo una influencia enorme en Venezuela. Entonces, volviendo a nuestro interés, o sea, si nuestro principal interés es ver cómo manejamos la migración venezolana, y si va a haber, porque yo creo que lo va a haber, o sea, una de las grandes diferencias en la política exterior entre Trump y Barack Obama fue el tratamiento del caso de Cuba. Cuba está otra vez en una situación desastrosa desde el punto de vista económico y social. Entonces, yo sí creo que se abre un espacio para que Colombia, de acuerdo con los Estados Unidos, pudiera hacer una propuesta, primero que todo, buscando una viabilidad para unos mecanismos de manejo de la migración. Y eso tiene que ver con el Grupo de Lima. Eso es lo que ha buscado el Grupo de Lima, pero le ha ido estallando en las manos a la misma Colombia. Pero claro que se va a dar, porque es que era esa decisión, esa reapertura de la embajada y además la visita de Barack Obama a La Habana, pues eso fue histórico, fue un hito. Eso no se va a quedar así, ellos lo van a relanzar, obviamente. Y ahí nosotros deberíamos de pensar con mucho cuidado cómo le pedimos a los Estados Unidos que en esa reconstrucción se meta el tema del manejo de la migración venezolana hacia Colombia y obviamente hacia el resto de los países, porque eso es lo que está haciendo los dos mecanismos recientes que yo los encuentro muy interesantes, el Grupo de Lima y el Consenso de Quito. Muy bien, muchas gracias, Camilo. Gustavo Moreno. Muchas gracias, embajador Reyes, por su magnífica exposición. Yo tenía dos preguntas, pero ya una la hizo Carlos Caballero. Entonces, la segunda es muy sencilla. La pregunta es si el voto positivo para legalizar el consumo de cocaína con propósitos recreativos en Oregon es un precedente relevante o es más bien una curiosidad sin impacto probable en el futuro. A ver, yo creo que es un precedente relevante, pero en la medida en que se abra camino, o más bien como complemento a la apertura de un análisis del tratamiento de la droga desde el punto de vista de la salud y no de la seguridad. Y ahí de nuevo, pues a nosotros se nos volvió a securitizar la agenda con los Estados Unidos y obviamente se nos volvió a narcotizar. Bueno, en fin de cuentas, pues el secretario de Estado es el señor Pompeo, que venía de ser el director de la CIA. Pero entonces, lo que yo creo es que es un augurio para una cosa más delicada y más compleja, que es ver cómo empezamos a avanzar en una visión que resulte del principio de responsabilidad compartida y que nos aproxime a una visión del tratamiento de las drogas desde el punto de vista de la salud. Y esto tiene para nosotros y para el señor Biden una importancia particular porque ustedes saben que la crisis de los opioides en los Estados Unidos, o sea, el sistema de salud de los Estados Unidos ya se había declarado en grave emergencia, en grave urgencia, antes de que llegara la pandemia, porque los opioides estaban matando 60,000 americanos, están matando 60,000 americanos al año. En el año en que yo estuve allá, mató 64,000. Esa crisis es una crisis de fabricación americana, totalmente, pero puso otra vez en el foco el tema del consumo en los Estados Unidos. Entonces, yo sí creo que esta es una oportunidad para que se replantee a nivel internacional y se replantee en el contexto de los países consumidores cómo empezar a transformar el tratamiento de ese problema
y empezar a zafarnos de la visión puramente de seguridad, porque esa es la que pone el énfasis en el país productor. Muy bien. Gracias, Camilo. Antonio Celia, desde Barranquilla, Colombia. Antonio. Aló. No, yo había bajado la mano porque la mayoría de las preguntas, las dos preguntas que tenía, ya las hicieron. Me encanta verte, Camilo, de nuevo, pero Lo yo mismo, creo que Antonio, encantado de verte. Uno tiene la sensación de que desde el 11 de septiembre Latinoamérica en general para los Estados Unidos y más con gobiernos republicanos es tratado con desdén, y en general la agenda casi siempre está más cargada del lado de ellos. Yo no sé si ahora con un gobierno demócrata en un entorno un poco distinto políticamente hablando, porque parece que el mundo vuelve a una especie de Guerra Fría donde nos trataban bien por puro interés, puede haber con un poquito más de fuerza y más independencia, como dijo Rudy, en la voz colombiana, que nos han considerado siempre el aliado estratégico. Pero aún así, siempre siente uno que los temas son los que lo imponen ellos. El TLC salió a los trompiscones, pero salió, y yo no sé si está lleno, creo que no se ha utilizado como hubiéramos querido, está lleno de una cantidad de temas extra arancelarios que creo que no han cumplido las expectativas que teníamos. ¿Qué tanta fuerza tenemos ahora cuando la política en Latinoamérica cambia? Por un lado, hay una Rusia activa, hay una China particularmente activa, y por otro lado, la capacidad de control del territorio colombiano se ha deteriorado, tema en el cual ellos con el Plan Colombia nos ayudaron mucho. Y por último, un tema que yo creo que es de la mayor importancia, será el momento, ya tú lo contestaste, pero yo lo reitero porque me parece un tema sustancial para Colombia, por lo menos empezar a hablar de descriminalización, como lo dijiste, de la droga. Es el momento con Biden de hacer eso. Entonces yo creo que eso da como un revuelto ahí de una cantidad de temas donde lo que uno quisiera es que lo escuchen más con genuino interés, que miren los temas que son, y la USAID, que da una cantidad de plata, que se concentrara en los temas que verdaderamente a nosotros nos importa. Así que nosotros tuviéramos ocasión y fuerza de poner nuestros propios temas en la agenda y que no sea tan impuesta por ellos. Gracias, Camilo. Sí. Mil gracias. Yo realmente creo que estamos en un momento en el cual es importante repasar y revisar la estrategia de Colombia frente a los Estados Unidos, porque va a haber, y lo estamos viendo, de nuevo un cambio muy sustantivo. Y esa estrategia tiene que ver, primero que todo, con la reconstrucción de la base, que es el bipartidismo. Yo sé que estoy repitiendo lo que dicen un montón de artículos, pero es que resulta muy importante en la relación con los Estados Unidos y lo viví directamente y en carne propia. Yo sí creo que vale la pena realmente repensar la estrategia con los Estados Unidos, y esta agenda que yo saqué de pronunciamientos de el Partido Demócrata y que también he sacado de lo que se venía haciendo más de lo que está haciendo en este momento este gobierno, esta agenda yo creo que se puede negociar bien con ellos. Yo creo que nosotros tenemos algunas cosas importantes para ofrecerles que a ellos les interesa y les acomoda, y podríamos de renegociar unas aproximaciones distintas, obviamente empezando por el tema del narcotráfico, donde sé que hay diferencias. No son diferencias enormes, pero hay diferencias. Por ejemplo, en el muy sensible tema del glifosato. Muy bien. Tenemos Jaime Millán, después Juan Ricardo Ortega, Santiago Montenegro y Jorge Humberto Botero. Entonces, Jaime, desde Washington, adelante. Sí, muchas gracias, Camilo. ¿No? Yo quiero seguir el comentario a la respuesta que le diste a Rudy sobre cómo podemos ser independientes, y dijiste que en la medida en que tengamos relaciones con otros países, ¿sí? Entonces yo me pongo a pensar qué otro país, y pienso es en China, ¿sí? Y entonces el punto es que con Biden, a pesar de que la relación con China, pues no, en lo fundamental no va a cambiar, el estilo sí, pero sí puede ser más fácil, porque hasta donde entiendo, con Trump
se estaba haciendo un boicot, ¿sí? Prácticamente tratando de bloquear todas las relaciones de los países americanos con China. No sé qué comentario puedas tener. Sí, yo creo, claro, lo primero que uno piensa es China. Y yo realmente creo que a nosotros nos ha faltado atención en Asia, pero este es un tema nacional que viene desde hace tanto tiempo, pues desde el doctor Fidel Duque, que lo mandó el doctor Barco, inclusive antes. Yo me acuerdo de Carlos Lemos Simons hablando de la necesidad de hacer una aproximación mucho más eficiente al Asia y de tener unas embajadas mucho más importantes en el Japón y en esos otros países. Especialmente pues se trató con Tailandia. Bueno, el hecho y con Corea del Sur, que es el otro pues gran compañero nuestro allá y gran aliado nuestro. Yo sí creo que nosotros deberíamos de hacer también un esfuerzo para hacer una aproximación distinta a la China. Y me parece que nos ha faltado un poquito de malicia en eso. Inclusive les confieso esto. A mí me parece que el contrato del metro, que es el contrato, tengo entendido, ustedes me corregirán, si no el más importante, los más importantes de la nación, lo acabó teniendo la China y nosotros no pudimos diplomáticamente conseguir una contraprestación importante. O sea, y una contraprestación importante, por ejemplo, habría debido ser una conversación sobre Venezuela, porque eso lo hacen todos los países. O sea, yo sí creo que nos hace falta información, refinamiento en el tratamiento de la China, y creo que la forma como es muy evidente, cada vez más evidente, que eso se puede hacer mejor, es en grupo, no es Colombia sola. Por eso yo creo que la Alianza para el Pacífico le abre una oportunidad a Colombia, entre otras cosas, para aproximarnos a otro tema que se va a retomar, que es el Trans-Pacific Partnership. Entonces, yo sí creo que eso es real, que podemos hacer una aproximación mejor con la China. No va a ser dramáticamente mejor. Es muy complicado, pero podemos hacer una aproximación mejor a la China y nos daría un cierto equilibrio en relación con lo que dijo el doctor Rudolph. Pero no es solo la China. Nosotros tenemos cómo mejorar la relación con la Unión Europea y tenemos cómo mejorar la relación con otros actores. Desafortunadamente, la región sí se deshizo. La región se volvió imposible. Pero sí tenemos cómo aproximarnos a otras economías de una forma distinta. Por ejemplo, al Japón. Con el Japón desde hace varios años estamos negociando también un tratado de libre comercio y nada que lo concluimos. Pero yo creo que eso ha sido falta de empeño y falta de recursos, falta del recurso humano para hacerle una aproximación más agresiva a esos países, agresiva en el sentido de que se puede mejorar y desarrollar la relación. Muy bien, Camilo, gracias. Juan Ricardo Ortega, por favor. Hola, Armando. Hola, Camilo, ¿cómo estás? ¿Qué hubo, Juan Ricardo? Qué gusto verte. Lo mismo digo. Mira, dos preguntas muy cortas. La primera, antes de volver en reuniones con las autoridades americanas, la DEA sigue diciendo que el 90% de las drogas que les hacen daño a sus ciudadanos llegan del sur. Y lo dicen con una enorme emotividad, de verdad, casi con desprecio. ¿Cómo puede hacer Colombia y qué debería invertir Colombia en que cobren conciencia que pues buena parte de las drogas las producen ellos? O sea, todo lo de los opioides que muy bien estabas relatando, eso ha matado a más de 700,000 personas. Sí. Y ahorita en el settlement con los Stackelberg les dejaron una fortuna de $8,000 millones. O sea, los narcos más exitosos de la historia son ellos. Y quedaron libres y quedaron multimillonarios. Y hay un documental, Exxon y Walgreens. Sí, hay un documental ahorita en PBS sobre Infosys, que fue otro de esos genios de los opioides. Y el tipo hizo como 2.500 y documentan perfectamente cómo lo hicieron totalmente a propósito. Y ahí el libro de Deaton, de The Economy of Despair, muestra que el problema americano en esto de las drogas es un problema de ellos.
totalmente de ellos. Y nosotros seguimos siendo los que pagamos los platos rotos. Entonces es un primer punto. O sea, Colombia debería voltear esto, como muy bien lo dices, al tema de salud, pero mostrar que el problema no somos nosotros, no somos totalmente marginales y irrelevantes. Y esa obsesión con las matas de coque, con las hectáreas, ese no es el problema. Ese no es el problema. Y lo otro es, con Perú, no sé, pues es totalmente interesada la pregunta. Los cambios en Perú y la pérdida de estabilidad en Perú están llevando a que los inversionistas colombianos estemos todos pasando por momentos muy amargos. O sea, las regulaciones que vienen sacando son claramente oportunistas y van contra los más débiles, que somos nosotros. O sea, ¿qué debería hacer Colombia desde el punto de vista diplomático y sus empresarios para que no nos claven allá? O sea, ¿tú qué entiendes ese juego? Nosotros no tenemos unas buenas estrategias, no tenemos llegada al gobierno y nos están dando durísimo. Y tenemos la inversión del Grupo Energía con Promigas es de 2.600 millones de dólares. Ahí Antonio sabe mejor que yo que eso es todo creación de él. ¿Ahí qué debería hacer Colombia en ese sentido y cómo uno opera con un país que se está volviendo tan ingobernable y que pues ya no se sabe quién manda, como Perú, donde tenemos tanto apostado a los colombianos? Sí. A ver, la primera pregunta relacionada con los opioides, solo para apoyar tu afirmación. Y yo tuve esta experiencia. Me empezaron a decir en la embajada que Colombia era responsable. A mí me dijeron, no me dijeron más, pero yo sé que la retórica es terrible. Que Colombia era responsable por lo menos del 10% de los muertos por opioides en los Estados Unidos, porque la gente cuando se metía un pase de coca y además le metía fentanil, se moría. El fentanil, todos sabemos qué es, pues es una droga hecha en laboratorio que está llegando, por cierto, de la China. Llega de la China, en sobres por correo a los consumidores americanos. Y me dijeron que resultaba que el 10% de esos muertos, o sea que nosotros éramos responsables de 6.000 a 7.000 muertos americanos al año porque mezclaban la cocaína que llegaba de Colombia con el fentanil. Bueno, yo me acuerdo que yo les dije, pero denme algún sustento para decir eso. Dicen, no, es que la gente cuando mete ambas cosas se muere. Dije, pero ¿quién investiga si fue que metió ambas cosas? Se mueren esa cantidad de americanos que lo que pasa es que los volvieron a todos narcodependientes a punta de pepas producidas por la industria americana y por medio, como tú lo sabes divinamente, por medio de una red corrupta de médicos que empezaron a recetar los opioides, especialmente oxicodona, en porciones muchísimo mayores a lo que los pacientes necesitaban. Yo asistí, no sé, a unas 10 conferencias sobre la problemática de los opioides y empecé a disparar hasta donde podía, diciéndoles, ustedes son los dueños de su propia crisis y no traten de pasarle la culpa a Colombia, porque es otra vez una cosa terriblemente cómoda para ustedes y terriblemente grave para un país como el nuestro. En una de esas conferencias me encontré con un miembro de la Cámara de Representantes, una señora, que explicó que su hermano se había tronchado un tobillo jugando golf, un hombre de 62 años de edad, empresario, casado, con 3 hijos. El señor tuvo un dolor insoportable porque se le destrozó el tobillo, se lo llevaron a un hospital, le calmaron el dolor con opioides y desde que entró al hospital le dieron fórmulas para que tomara entre 2 y 3 pepas de oxicodona al día. El final de la historia es que el señor se vuelve un drogadicto, pierde la empresa, pierde la familia, lo deja la familia y en ese momento se estaba muriendo. El hermano de la señora representante a la Cámara. Yo le dije, yo quisiera que usted viniera y hablara con el equipo de mi embajada porque yo tengo este otro problema. Y me dijo, yo voy encantada a desayunarme a la embajada. Ella vino a un desayuno y habló 1 hora y media del caso. Y me dijo, mire, no hay nada más hipócrita de parte de nosotros que decir
que esta crisis de los opioides es de alguien más. Esto lo hicimos nosotros, lo hizo la industria farmacéutica y lo hizo la corrupción de la red de médicos de servicio, muchos públicos, que empezaron a vender las recetas porque las empresas que producían las pepas les daban un reconocimiento por las recetas que generaban estas consecuencias dramáticas, porque ella cuenta que su hermano se volvió drogadicto en 8 días, que 8 días fueron suficientes para que no dejara de tomar, y de ahí pasó al fentanil y se le acabó la vida. Claro, el fentanil es la producción ilegal de la misma droga que llega de la China mucho más barata. Bueno, eso solo como... En el caso del Perú, terrible y dificilísimo. Yo realmente creo que Colombia tiene una aproximación, una posibilidad de aproximación, que es conseguir para presionar al Perú unos socios. Esos socios hoy día, yo diría que están en la Alianza para el Pacífico. México también es bastante desastroso, pero con Chile deberíamos de poder contar para hacerle unos planteamientos puntuales al Perú que tienen que ver con los compromisos tanto de la CAN como de la Alianza para el Pacífico. Creo que deberíamos de recurrir también a la CAN, que la hemos perdido. Ahorita el secretario general de la CAN es un colombiano. Y Colombia va a tener la presidencia de la Alianza para el Pacífico en pocos meses, si no es que la tiene ya. No tengo la fecha en este momento. Entonces, y otro tanto se podría hacer desde la OEA, porque creo que la aproximación multilateral, por más de que es difícil de coordinar hoy día, nos da una palanca distinta a lo que es la mera aproximación en la relación bilateral con el Perú. Ahora, allá hay otra cosa, y es que los manejos, por ejemplo, de las otras actividades que se están llevando a cabo en América del Sur, tienen al Perú. O sea, yo no sé, por ejemplo, Prosur qué está haciendo hoy día, y digo que no lo sé porque es que cada vez es más difícil conseguir información de la Cancillería, porque es que no se pronuncia la Cancillería. Uno no ve a la canciller. Entonces, no se pronuncia la Cancillería en relación con los temas que tenemos. Pero lamento decirte que lo que yo veo es que hay que ir en grupo a decirle al Perú. Mucho más ahora, recién esta crisis con nuevo presidente y con una perspectiva tan difícil. Bueno, pero hay que ir a decírselo en grupo. Y hay que conseguir unos grupos. Seguramente otros países están afectados como nosotros. Yo me imagino que Chile, que tiene esa relación tan compleja pero tan próxima, debe tener problemas similares a los nuestros. Y seguramente la Argentina, por más que sea el señor Fernández, o sea, yo me iría con los organismos multilaterales y buscando dentro de ellos unos socios que hagan un planteamiento similar. No veo que simplemente con la relación bilateral tengamos en semejante caos que hay en el país, porque es que esto último que pasó, bueno, es tristísimo y es desastroso. A veces pienso que algunas instituciones en nuestros países tienen más fortaleza que otras, entonces uno debería de poderlas escoger y aproximarse a ellas, pero aproximarse en grupo. Y no hecho en saco roto pedirle a los mismos Estados Unidos de América que nos acompañen en esas gestiones. Muy bien, Camilo. Porque esa cita es distinta. Esa cita es distinta. Qué pena interrumpir. Santiago Montenegro, adelante. Muchas gracias, Camilo.
Gracias. Muchas gracias por la presentación, qué gusto saludarte. No sé si me pueden dar la cámara, que me dice que no me la autorizan, pero bueno, si no, no importa, hago la pregunta. Ya te pongo otra vez, Santiago. Bueno. Mi pregunta es esta. Digamos, teniendo en cuenta la importancia del narcotráfico en la relación, pues, principalmente con Estados Unidos, yo sí creo que es muy importante que nosotros, los colombianos, entendamos lo que ha pasado últimamente, ¿no? Y en particular me explico, que tuviéramos una narrativa, una explicación, que alguien nos pueda explicar por qué las áreas sembradas de coca y las exportaciones de clorhidrato de cocaína, que habían caído hasta el 2014, básicamente se triplicaron entre el 2013 y el 2018, ¿no? Por supuesto, eso es importantísimo para nosotros mismos, por las consecuencias que eso tiene, por la financiación de los grupos alzados en armas, que han crecido en número, etc. Pero también, pues, obviamente, por las relaciones nuestras con los Estados Unidos y con otros países. Y ese relato, esa narrativa no la tenemos. No la tenemos. Yo no he encontrado alguien que nos explique por qué se triplicaron las áreas sembradas de coca y por qué se triplicaron las exportaciones de clorhidrato de cocaína hasta el 2018, ¿no? En algún almuerzo antes de la pandemia le hice esa pregunta a Luis Carlos Villegas y se puso bravísimo, ¿no? Porque le hice la pregunta. Tú que eres tan estudioso, tan metido en todos estos temas, ¿tú por qué crees que se revirtió esa tendencia y esto explotó después del 2015? Yo creo que hubo tres factores, pero no... A ver, yo creo que hubo tres factores. Primero, hubo una devaluación del peso. Y entonces, lo que ya era muy rentable se volvió doblemente rentable. Y eso pasó en 2 años largos. Lo que era ya muy rentable se volvió doblemente rentable. Y el campesino colombiano o el cocalero colombiano dijo, no, pues es que esto aquí yo corono 2 veces y salgo del problema para el resto de mi vida. El otro tema es que yo me acuerdo de haber visto esas cifras, lamento decirlo que fue hace bastante tiempo, pero se había caído el precio del oro. Y entonces buena parte de la explotación ilegal de las minas de oro se volvió a pasar a la coca, o se pasó por primera vez a la coca. Y cuando uno ve esas cifras, pues eso coincide de esa época, pero yo las vi, debo decir que las vi por ahí hace 1 año. Y la otra cosa es que sin duda alguna en la negociación del acuerdo de paz hubo un error. Un error grave, un problema grave, que fue dar la señal de que a más coca sembrada, más y mejores programas de sustitución, pero que de alguna manera acababan negociándole al campesino que quería subirse a los programas de sustitución, acababan remunerando según esa propuesta. Así lo leyeron y dijeron, pues en la medida en que se cumpla con el proceso de paz, va a ser muy importante tener bastante coca sembrada. Muy bien. Gracias, Camilo. Jorge Humberto Botero. Espero que me puedan oír porque cae en Medellín un aguacero torrencial. Y es un punto muy interesante que es este. Poco antes de las elecciones en los Estados Unidos, el embajador
de ese país en Colombia nos hizo a los colombianos una admonición. Por favor, no se metan en la campaña electoral de los Estados Unidos. Sí. Esa fue una afirmación, una declaración, como lo hemos conversado con Camilo, bastante inusual. Y eso pues nos lleva a la discusión, y en eso es lo que quiero tocar base con Camilo, de si perdimos el norte en cuanto a la política tradicional de mantener una relación estrictamente neutral desde el punto de vista partidista en los Estados Unidos. Es lo que quería preguntar. Sí, gracias Jorge Humberto, y como siempre es un gusto oírte. Evidentemente yo creo que fue un error muy grave y costoso. No hay que volverlo más dramático que eso, pero es un error grave y costoso. Lo primero que hay que decir es que el embajador no se habría metido a hacernos ese reclamo si no tuviera con él información comprobada de manifestaciones públicas de políticos colombianos, entre otras cosas, del partido de gobierno. Y ahí es donde se crea una problemática muy seria, porque es muy difícil que la gente distinga entre lo que dice el partido de gobierno y lo que dice el gobierno. Entonces, como hubo unos, inclusive senadores, que se manifestaron a favor del Partido Republicano y del presidente Trump, pues el embajador tuvo que salir a regañar para señalar que aún así el gobierno pudiera decir yo no he dicho nada. El daño estaba hecho en la medida en que lo habían manifestado senadores de la República del partido de gobierno. Ahora, si a eso se le agrega o se llegara a aprobar con grabaciones u otra cosa, que el mismo funcionario, o sea, que por ejemplo el embajador hizo esas manifestaciones, pues eso sí, se aumenta el costo. Se aumenta el costo. Es que estamos rompiendo con un principio que está a la base de todo, que es el principio de la no injerencia en los asuntos internos. Bueno, qué historia la que tenemos. Pero ese sí que es abrir una puerta muy complicada que nos hayan hecho el reclamo de ellos, pero además hay un daño colateral que me parece terrible, que es para con la región. Terrible. O sea, como quedamos nosotros con el resto de la comunidad y con los organismos internacionales haciendo eso, la pérdida de confiabilidad, la pérdida de prestigio de un país es muy grande y nosotros no deberíamos de hacer eso ni nos merecemos eso. Muy bien, Camilo. Mónica Aparicio. Camilo, gracias. Muy interesante la conversación y muy ilustrativa además. Mil gracias, Mónica. Yo entiendo que dentro de lo que tú dices, de alguna manera Colombia va a tener que reconfigurar sus relaciones con el gobierno americano. Sí. Y no veo cómo, o sea, mi pregunta sería, ¿qué papel juega el embajador para esa reconfiguración de relaciones y la Cancillería? Porque si, como tú dices, o sea, la canciller no se pronuncia y el embajador dice que el Departamento de Estado no sirve para nada, ¿cómo lo vamos a hacer? Esa es mi pregunta. Sí, a mí eso me parece realmente grave y complicado, pero yo empezaría, para no personalizar el tema, por cambiar de estrategia. Y yo empezaría por cambiar de estrategia, primero que todo, con una aproximación al Departamento de Estado y a muchas de estas personas que mencioné, que son las que están manejando el tema de las relaciones internacionales en el equipo Biden. Haría una aproximación muy distinta. Mire, la experiencia mía, y yo sé, pues tengo de ser modesto porque yo estuve ahí un tiempo corto,
pero la experiencia mía fue que el verdadero interlocutor es el Departamento de Estado. El Departamento de Estado a veces tiene mucha influencia y muchas veces no la tiene. Y en el caso de Trump fue dramático porque él se hizo el propósito de desmontar el Departamento de Estado. Pero la verdad es que los funcionarios de segundo, tercer y cuarto nivel son los funcionarios que finalmente hacen la gestión para los países, hecha excepción de, obviamente, China, Japón, Alemania, sí, pero para un país latinoamericano intermedio como es Colombia, por más de que estemos recostados en el cuento de que nos dicen que somos el aliado estratégico, que resultamos ser estratégicos para algunas cosas, en otras cosas pasamos al final de la cola. En esos casos, el Departamento de Estado es un vocero indispensable, indispensable. Y hay esas otras agencias a las que me refería antes, que sin duda alguna trabajan a todas horas con nosotros y de muy buena fe. O sea, por ejemplo, los militares, el Comando Sur, es un interlocutor invaluable, invaluable. Y por lo general, cuando uno habla con el Comando Sur, pues uno no le está pidiendo permiso al Departamento de Estado. O cuando habla con USAID. USAID monta sus programas y echa para adelante con Colombia y son generosísimos y nos ayudan en unas labores inverosímiles en los territorios más apartados y más peligrosos. Montan unos programas que uno dice, estos son héroes nacionales hablando de Colombia. Muy bien. Yo realmente creo que hay que cambiar de estrategia. Identificar esas agencias con las cuales hemos tenido tradicionalmente una relación privilegiada y reconstruirla. Y eso hay que hacerlo con las personas. Ahí las personas son invaluables. O sea, para Colombia, la amistad, por ejemplo, de John Kelly, que desafortunadamente pues tampoco acabó peleando con Trump porque Trump es lo que es. Pero John Kelly ha sido y fue invaluable amigo de Colombia. Y digo invaluable en todo sentido y en diferentísimos puntos de la agenda. O Thomas Shannon, que ya lo mencioné, y que están ahí. O sea, hay que cambiar la estrategia y hay que escoger a las personas, porque hay algunos que realmente son definitivos y que conocen mucho al país. Pues ya los mencioné, pero lo mismo nos sucede, por ejemplo, con Dan Restrepo, con Blinken, hay muchos, yo mencioné solo algunos con los cuales Colombia debería de hacer una estrategia, escoger esos interlocutores, las personas, escoger las instituciones, tanto las oficiales como las de las ONGs americanas, que son de enorme influencia. Y esas ONGs además son las que retroalimentan al personal de la burocracia americana. Cuando uno ve qué está haciendo el Atlantic Council, el pisco o la persona que sobresale en el Atlantic Council acaba siendo llamado al Departamento de Estado de una u otra manera. Ese es un círculo de funcionarios y ahí hay que estar. Por ejemplo, el Instituto de Paz de los Estados Unidos de América, que es una institución a la cual Trump le quitó toda la financiación, ahora se la van a devolver, obviamente. Una institución valiosísima para Colombia, para miles de cosas. Entonces, hay que hacer una estrategia que incluye gente y que incluye instituciones oficiales y voceros de la sociedad civil americana. ¿Cómo se haga eso? O sea, ¿a quién pone uno entonces a cambiar la estrategia y a cambiar la interlocución y a cambiar el mensaje? Hay que cambiar el mensaje y hay que refinar el mensaje, porque es muy importante que el mensaje sea permanente y sea coherente. Yo sí creo que se puede hacer. Yo sí creo que se puede hacer. Ya la decisión de quién, pero hay que empezar por la estrategia. Muy bien. Camilo, gracias. Mira, te voy a rogar, Camilo, que nos aceptes 3 preguntas más, pero es que el interés ha sido muy grande. Tenemos a Rudy Holmes, a Andrés Langebeck y Eduardo Uribe. Primero, Rudy, adelante.
He sido, nunca hago más de una pregunta, pero es que no me puedo evitar. Camilo, oyéndote, me surge una vieja inquietud, o me renace una vieja inquietud. ¿No nos está haciendo falta un desarrollo para relaciones internacionales? ¿Alguien, un grupo independiente de gente que se dedique a estudiar y a dar ideas? Porque es que yo me pregunto, ¿tú con quién hablas de todos estos temas? Sí, sin duda, nos hace falta. Y te voy a contar una cosa triste. Lo hemos tratado de hacer por lo menos 2 veces. Y digo lo hemos tratado de hacer, no fue iniciativa mía, fue iniciativa antes de que, digamos, de que yo tuviera alguna experiencia en los temas, pero desafortunadamente lo que yo he visto es que en los 2 intentos pasados, el propósito de crear un Consejo de Relaciones Exteriores que incluyera, primero que todo, obviamente que estuviera fuera del gobierno, pero que incluyera a los diferentes sectores, al sector empresarial, que incluyera al sector académico. El sector académico, por ejemplo, en este tema, en Colombia, no tiene una buena conexión con el Ministerio de Relaciones y no tiene una interlocución con el Ministerio de Relaciones. Según la universidad y según la orientación, a veces aparece una universidad, pero no tiene detrás un organismo que realmente en relación con las relaciones exteriores representara a la sociedad colombiana. Tienes toda la razón y te voy a decir que las 2 veces fracasó fue por la profunda contradicción en política exterior que empezó a aparecer entre los 2 partidos. Y era ineludible que hubiera unos choques y eso se dañó por eso. Se dañó por eso. Un momento en que estuvo materialmente formado por iniciativa de Guillermo Fernández de Soto y de Luis Carlos Villegas. Muy bien. Camilo, gracias. Andrés Langebeck. ¿Andrés Langebeck o es Andrés Escobar? No lo puedo ver. El Andrés que pidió la palabra, le ruego que se manifieste. Hola, buenas tardes. Andrés Escobar, sí. Andrés Armando, Escobar. hola. Hola, es que buenas tardes. Un placer escucharlo, doctor Camilo. ¿Me oyen? ¿Me pueden ver? Sí, sí, sí. Gracias, Andrés. Sí. Bueno, yo casualmente, yo soy miembro de este foro, asisto y escucho y aprendo muchísimo. Pocas veces intervengo, pero usted habló del Metro de Bogotá y de la oportunidad perdida que eso representó para Colombia en el fortalecimiento de sus relaciones con la China, en haber sacado algún dividendo político de ese contrato. Y quisiera entender más cómo en ese medio diplomático, cómo podría haber sucedido ese aprovechamiento, porque pues nosotros, como todos los que trabajamos en infraestructura, tenemos unas normas de licitación. En este caso, además, son las normas internacionales, las acogimos, que nos gobiernan, normas supranacionales, que son las que aplican el BID y el Banco Mundial. Entonces hicimos una licitación en donde básicamente, después de hacer unos procesos de descarte por experiencia, se llega a una competencia de precio, al más barato. Sí, sí. Y entonces cuando recibimos las ofertas de todos, eran 3 ofertas, a los minutos ya se sabía cuál era la más barata, porque era aplicar una fórmula de Excel muy sencilla, casi que de calculadora, de teléfono. Se sabía quién ganaba. Se necesitaba un tiempo, era para verificar la documentación, para ver las pólizas, para ver que las cartas estuvieran todas sin glosas, para que la documentación estuviera en forma, pero la parte matemática para saber quién ganó era elemental. Entonces, así sucedió. Los chinos presentaron una propuesta muy competitiva, sabemos, pues, y se reflejó que tienen un apetito muy grande en poner sus empresas y poner su nombre en Latinoamérica, y este proyecto para ellos representó la oportunidad de llegar a la zona. Pero nosotros como
técnicos como funcionarios públicos, no teníamos ningún margen para aplicar ninguna discrecionalidad diplomática de ninguna naturaleza, de ninguna, por suerte además, porque pues eso es lo que le da transparencia a estos procesos de licitación, que es una fórmula matemática. Entonces, en esos momentos el embajador Pacho Santos me llamó a lo mismo, un poco a decir, hombre, después de haber adjudicado, además, revisen a ver eso porque eso va a ser muy difícil para Colombia en las relaciones con Estados Unidos. Y yo le dije lo mismo que les estoy diciendo a ustedes, doctor Camilo, que pudimos haber hecho distinto a adjudicarle al que presentó la propuesta más barata, después de haber cumplido con todos los precedentes jurídicos que se les exigieron. Entonces, pues no había respuesta. Ahora usted trae el tema y pues, me gustaría entender de qué manera un país que fuera más hábil diplomáticamente pudo haber aprovechado una ocasión como esta para construir una relación más obviamente, más estrecha. Claro, no, ahí de golpe me expresé mal. Ahí no hay una propuesta de haber dicho que es un quid pro quo, ni mucho menos, ni eso podía ser parte, digamos, del proceso licitatorio colombiano. A lo que me refiero es a que cualquier cancillería habría hablado con ustedes y les habría dicho, autorícenme para que el canciller, cualquiera que fuera, le hubiera podido llamar al embajador de la China y decirle, mire, esta contratación que nosotros acabamos de firmar con ustedes y ojalá postcontratación, para que no hubieran, esta contratación todavía puede hacer. Significa que Colombia y China tienen una relación privilegiada, de lejos privilegiada. Este es el contrato más importante que ha otorgado Colombia. Y además le queremos decir, nosotros sabemos que usted es tal vez el principal aliado de Venezuela y tenemos un drama horrible con la migración. Ayúdenos a tener una aproximación a Venezuela en relación con la migración. Y eso después de haber sido otorgado. No es otra cosa a la que me refiero, pero eso sí lo hacen los países. Bueno, pero entonces todavía estamos en tiempos para Yo hacer diría eso que sí. Que usted sugiere. Sí, yo diría que uno podría decirle a los chinos, mire, después de este contrato, pues más prueba de amistad y más prueba de proximidad, independientemente de que es un proceso completamente transparente. Claro, pasa ahí sí por un proceso político en la China. Pero Colombia podría hacer eso y no me parece nada, no es ni amoral ni deshonesto, pero a veces me parece que esa conversación de la Cancillería debería de existir. Claro, clarísimo, doctor Camilo. Muchas gracias. Muchas gracias. Eduardo por Uribe. esta enseñanza. Gracias a ti. ¿Me están oyendo? Sí, señor. Sí. Bueno, embajador, muchas gracias. Yo tenía simplemente una pregunta, comentario, y es que, digamos, además de las imprudencias o metidas de pata de funcionarios y tal en relación con la campaña reciente en los Estados Unidos, hay un asunto adicional y es que la pérdida de la Florida, que tenía 30 votos electorales, y en particular tuvo que ver mucho con la votación en Miami-Dade, y se dice pues que los venezolanos, los cubanos y los colombianos fueron quienes definieron en realidad la votación en la Florida. Y si esa votación se hubiera resuelto a favor del presidente Biden, pues esta discusión tan larga que llevamos se hubiera resuelto prácticamente el mismo día de la elección. Entonces, digamos, la pregunta o el sentimiento que yo tengo es que, además de haber un problema, digamos, de funcionarios y de políticos, también puede existir en los Estados Unidos y en el gobierno la percepción de que los colombianos que habitan los Estados Unidos, pues son, digamos, que no son amigos de las políticas o del presidente Biden y que más bien se inclinaba por Trump, con lo cual, digamos, el problema, además de ser un problema, digamos, político de funcionarios y demás, pues es un problema
o una tensión, digamos, entre la gente de Colombia que vive en los Estados Unidos y el gobierno entrante. Sí, ¿Y qué consecuencia tendría eso, digamos? Sí, yo realmente creo que ahí va a pasar lo siguiente, que sin querer, seguramente sin querer, pero Colombia quedó en la mitad de una controversia puramente política que no le corresponde. Y no le corresponde es precisamente porque el embajador de los Estados Unidos aquí hace un pronunciamiento público diciendo se están metiendo. Entonces, claro, fue el embajador de los Estados Unidos el que puso el dedo en la llaga. Yo realmente, en relación con eso, creo que es muy claro que no hay un voto latino en Estados Unidos. El voto latino está profundamente dividido y es muy complejo y cambia por estado y cambia casi que por distrito. Entonces, lo que se demostró aquí fue que, bueno, la tercera parte del voto latino votó por Trump y hay 32 millones de votantes latinos. Es un tema que no solo es importante hoy, sino que va a seguir siendo importante. Pero yo lo que creo es que desafortunadamente es posible que ese costo lo paguemos de aquí en adelante. ¿Y por qué? Pasa lo siguiente, la relación entre Colombia y los Estados Unidos no es solo relación entre Colombia y la Cancillería, es decir, el Departamento de Estado. No es solo, no, o sea, la relación nuestra es a nivel de Congreso importantísima. Yo creo que uno acaba gastando más tiempo cultivando el Congreso y aproximándose al Congreso que al mismo Departamento de Estado. Y ahí los congresistas demócratas les quedó muy claro y en su cabeza yo creo que les quedó que los colombianos en la Florida no los apoyaron. O sea, se abrieron todas las sensibilidades y todas las vulnerabilidades de estar en la mitad de una contienda política que no nos correspondía. A eso es a lo que me refiero. Y eso sí puede tener costos, claro que puede tener. Entre otras cosas, todos sabemos esto, pero cuando llega el momento del tratamiento de la ayuda para Colombia, el Ejecutivo propone la ayuda para Colombia y el Legislativo es el que la decide. O sea, el Ejecutivo le propone al Congreso americano, como en muchos países, la aprobación del presupuesto. Lo que pasó en los últimos 2 años es que el presidente Trump recortó la ayuda para Colombia en $200 millones y propuso en lugar de 450, propuso 230. Cuando llegó a consideración del Congreso, las 2 cámaras aumentaron la ayuda para Colombia. ¿Qué quiere decir? Que esas cámaras le hacen el seguimiento al país. Y hay un caucus de Colombia. Entonces, no va a ser eludible fácilmente lo que pasó. Lo van a tener presente. Yo estoy seguro de que Patrick Leahy lo tiene presente. El senador más antiguo de los Estados Unidos tiene 82 años, 83 años. Y bueno, estuvo en todo lo que tiene que ver con el país, ha estado Patrick Leahy. Pero hay muchos ejemplos que nos servirían para decir lo mismo de otros congresistas. Entonces yo creo que eso, o sea, no es solo que el Ejecutivo diga, mire, pasamos la página, ya estamos en el poder, tenemos una agenda y la vamos a desarrollar. Ojo, el Congreso es un actor importantísimo y también otros actores. El Poder Judicial también lo es. Y uno tiene que estarlos cuidando. Y después, pues, toda esta parafernalia de esa sociedad washingtoniana que está tan sumamente inmiscuida en las relaciones internacionales y que recicla a la gente y a los temas.
yo no creo que eso pase muy fácilmente. Lo vamos a ver. Quiero decir que eso tiene consecuencias. Y no creo, no quiero ser dramático, no creo que tampoco vaya a ser pero tiene consecuencias. Ok. Antes de despedirnos, el magistrado Alejandro Linares ha pedido la palabra otra vez. Alejandro, adelante. Gracias, Armando. No, solo para cerrar, dos preguntas. Una, ¿cómo ve el pleito con Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia? Y dos, ¿por qué no se ha reunido la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores en este gobierno? Bueno, le empiezo por la segunda. La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores depende exclusivamente, la preside el presidente, asiste el vicepresidente, asiste el canciller, asisten 12 congresistas y asisten 2 invitados del presidente. Pero la comisión asesora depende de la convocatoria del presidente. Si el presidente no quiere, hay una ley que establecía como un formato, pero si no la convoca el presidente, la comisión asesora simplemente no se reúne. Entonces, eso sí es responsabilidad del presidente y obviamente el canciller, porque el secretario de la comisión asesora es la Cancillería, es el secretario general de la Cancillería. Pero lo que quiero decir es que la preside el presidente y sin que haya la voluntad del presidente no hay materialmente nada que hacer. Y en relación con Nicaragua, bueno, esa es una historia tan larga y tan complicada. Estamos pendientes de un fallo, mejor dicho, estamos pendientes de 2 fallos. Un fallo que tiene que ver con la exigencia de Nicaragua en el sentido de que Colombia no le da cumplimiento al fallo del 2012. Y otra que tiene que ver con una demanda de Nicaragua que le pide a la Corte que delimite la plataforma continental, obviamente con la intención de que esa plataforma continental quede enfrentada materialmente a Cartagena. Es muy ambiciosa. Bueno, usted lo conoce, doctor Alejandro, mejor que yo ese caso. Yo creo que se va a pronunciar la Corte en relación con ambas cosas el año entrante, porque todo esto de la pandemia detuvo mucho a la Corte en sus procedimientos. Ahora, puntualmente, desde el punto de vista jurídico, pues no he repasado recientemente el tema, pero yo diría que en relación con la solicitud de Nicaragua de delimitación de la plataforma continental, yo creo que los argumentos colombianos son fuertes en el sentido de que la Corte ya se pronunció en el fallo previo al respecto. Y que es cosa juzgada. Porque de alguna manera la Corte lo dice en el fallo. No me acuerdo exactamente de las palabras ni del artículo, pero de alguna manera la Corte dice, esto queda definido de esta manera y esas son las jurisdicciones. Y en relación con el cumplimiento del fallo, pues yo no creo que habría que ver cuáles son las efectividades para probar que Colombia se ha opuesto a esa delimitación. A mí me parece que alrededor a la delimitación del fallo del 2012, a mí me parece que el problema que tiene el país en relación con el pleito con Nicaragua es que nosotros nunca, nuestros diferentes gobiernos, desde hace mucho tiempo, inclusive diría yo que desde la firma del Tratado de Esguerra Bárcenas en el año 28 y ratificado en el 1930, nosotros nunca le dijimos al país con claridad que el meridiano 82
no era, ni podía ser, ni iba a ser aceptado nunca como una frontera marítima. El único que lo dijo y que lo escribió una vez fue el doctor Alfonso López Miquelsen, que puso un artículo en El Tiempo diciendo: ningún tribunal internacional va a aceptar eso, debíamos de zafarnos de ahí. Pero si ustedes entraran a las actas de la comisión asesora, ahí está muy bien descrita la contradicción entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, que de alguna manera impidió que los diferentes presidentes tomaran una decisión al respecto. El Partido Conservador siempre sostuvo que Colombia tenía que sostener que el meridiano era una frontera marítima. El Partido Liberal siempre dijo: corremos un riesgo, no tenemos los títulos. Y bueno, sobra decirle al doctor Alejandro, que se lo sabe seguramente muy bien, ese tratado, que es tan corto, está en una página. Dice claramente que el meridiano 82 es solo para definir de qué lado quedan unas islas. No tiene nada que ver con la jurisdicción marítima. Pero Colombia se montó en ese rollo. Y yo creo que se montó en ese rollo por la polémica tan aguda entre los dos partidos. Entonces, en el momento de definir una posición, Colombia resuelve decir: no, vamos a decir que esta es una frontera y vamos a sostener, pero es que el texto de la nota de pie de página de ese tratado, porque además la alusión, usted lo sabe dignamente, doctor Alejandro, la alusión a ese meridiano, al meridiano 82, es una nota sobre el instrumento de canje de ratificaciones. No está, mejor dicho, está en el texto del tratado, pero no es un artículo del tratado. Entonces, a mí me parece que el error está ahí, en que nunca le dijimos a Colombia: mire, pretender que nosotros tenemos jurisdicción marítima desde Cartagena hasta el Cabo, gracias a Dios, no tenemos el título, y no nos montemos en la idea de que esa línea se convirtió simplemente por costumbre en una frontera marítima, porque dice claramente el texto que es solo para resolver de quién son las islas. Pero yo lo que creo, aspiro, es a que la Corte se pronuncie en relación con los dos fallos, diciendo que en cuanto a la plataforma continental es cosa juzgada, que es lo que le está pidiendo Colombia. Y en relación con el segundo tema, que le diga: Colombia cumplió el fallo. Ahí está el mapa, esa es la jurisdicción. ¿Por qué van a decir que no lo hemos cumplido? Porque van unos pesqueros de San Andrés a pescar en esas zonas. No, porque la misma fallo dice que pueden. Ahí tal vez es porque hay un par de empresas grandes colombianas que pescaban ahí y que ahora los nicaragüenses dicen que no deben de pescar. Pero yo no he sabido que haya habido incidentes serios al respecto. Muy bien. Pues Camilo, yo creo que hemos abusado de ti. No lo sentimos mucho porque hemos aprendido muchísimo. Nos has dejado muchas inquietudes. Estamos muy contentos. A nombre del grupo quiero agradecerte enormemente todo el tiempo. Nos hemos sobrepasado de lo... Yo te había dicho que íbamos a terminar hacia las 7. Y queríamos despedirte pues como con un aplauso y desearnos a todos que tengamos un feliz Mil gracias. Mil gracias. Para mí ha sido un gran gusto y un gran honor estar con todos ustedes. Gracias. Gracias y mil gracias por las preguntas. Muy buena. Gracias. Muy buena. Muy bien. Gracias. Gracias. Muy buena. Gracias, doctor Camilo. Gracias. Hasta luego. Mil gracias a ustedes. Chao. Hasta luego. Camilo, muchas gracias. María Mercedes Cuellar. Mil gracias, María Mercedes, que estés muy bien. Encantado de verte. Muchas gracias por la conferencia, que estuvo estupenda. Mil gracias. Chao. Un abrazo. Muchas gracias. Aprendimos montones. Muchas gracias. Reitero también los agradecimientos. Muchas gracias.
horas.